Y como dice la famosa frase, el show tiene que continuar. Después de que tu vida se vio obligada a dar un giro, entonces tú decides hacer ¿qué? Los primeros meses fueron, como te conté también, la cancha, bastante duro. Uh-huh. Hice una especie de depresión, no era fácil volver a realizar, ¿no?, que todo esto había terminado. Tuve la fuerza de utilizar esta suferencia en algo, en gasolina, para reinventarme. Entonces decidí de meterme a estudiar. Entonces me gradué en Business and Management, hice una dirección deportiva, pero no con la idea de hacer algo en el fútbol, Okay. porque esto era el background mío. Y nada, me metí a trabajar en la compañía de la parte de mi madre, la familia, que trabaja en la moda. Entonces yo me ocupaba de la dirección comercial y marketing de la compañía. Luego vas a estudiar a Miami. Sí, a Miami estuve. En Venezuela mucho tiempo. Okay. Como parte de tu estudio. No, ¿No? ¿O ya del trabajo? No, estudiaba en Miami y me iba a Venezuela a cuidar las empresas de mi abuelo, de la parte de mi mamá, que él tenía tiendas de ropa con otros socios, entonces hacía otro diferente, ¿no? Dos preguntas básicas. ¿Cómo regresas al fútbol? ¿Me puedes decir cómo empieza esta etapa de dirección ejecutiva, deportiva, de fútbol, si tú ya no estabas dedicado a eso? ¿Me puedes platicar? Creo que estaba escrito en algún lado que el fútbol volvía a tocar a mi puerta, porque yo tenía y tengo todavía una amistad grande con Francesco Moriero. Y Checco en el 2004 estaba terminando la Universidad del Fútbol en Coverciano, acá en Firenze, y se graduó con la licencia de UEFA Pro. Un día viene en la oficina mía, en la tienda de nosotros, y me dice: mira, Fabio, yo voy a ser entrenador y quiero que tú me encuentres un equipo. Siempre en un lugar caliente, máximo 5 o 6 horas de avión. Y me meto a trabajar, siempre en mi oficina, y voy a toda la Federación de África del Oeste. Hay un club en Costa de Marfil, se llama Africa Sport de Abidjan, que es reconocida como la vieja dama de África, como la Juventus. Entonces, ya esto me gustó. Yo soy de la Juve, ¿no? Que hace 17 años que no ganan nada. Me llega el contrato, pero había una cláusula. ¿Tú te acuerdas cuando me fichó Galatina Copertino? Mimo sí, pero también Fabio. No, dice, Mimo lo quiero, Sí. pero si no viene Fabio... Fabio no hay. Pasó tal cual, lo mismo. Tengo el correo, sí. ¿Qué dice ese correo? Que el contrato se concretizaba si Fabio Cordella iba a ser el director general del club. Fue algo bastante duro. No puedo dejar todo. Yo tenía responsabilidad grande. Claro. Y Titi me mira en la cara y me dice: mira, hace 3 años que vamos juntos. Yo te veo, yo te vivo, yo sé todo lo que tú tienes dentro. Te sacaron el fútbol tan malo. Ahora el fútbol está volviendo, tocando tu puerta principal, y tú estás pensando. No pienses. Haga la maleta y vete. Y allá empezó mi trayectoria de dirigente deportivo. Y fue un éxito, porque después de 17 años, Africa Sport de Abidjan gana su liga otra vez. El primer año. Primer año. Después yo Moriero salimos de África porque nos ficha un club italiano, a mí, a él, yo director general, el entrenador, Mimo con nuestros otros compañeros del staff se quedan allá y ganamos la segunda liga. Yo era director en Italia y en África también. De los dos equipos. Sí, podía hacerlo. Tenía la permisión del club de Italia de irme 3 o 4 días al mes a Abidjan. Ok. Entonces Africa Sport ganó 2 años seguidos la liga. Con 2 títulos consecutivos en Costa de Marfil, la carrera directiva de Fabio lo llevaría por Italia al Lanciano y Treviso Calcio. Después, a Bélgica,
y luego a Budapest, al Honvéd, en 2011. Ahí levantó el estatus del equipo que estaba olvidado en la UEFA. La selección de Panamá también gozaría del conocimiento directivo de Fabio antes de que regresara a Italia, en teoría, donde ya lo esperaba la Sampdoria para firmar el sueño postergado. Pero si hay algo que impresiona de la vida de Fabio Cordella, son sus giros inesperados. Subo a la oficina, digo, soy Fabio Cordella. Me dice una señora ya, ¿qué quieres? Digo, no, me está esperando el presidente y el abogado Romei. Y el presidente y el abogado Romei no están, se fueron a Roma hace 2 horas. Digo, yo tenía una cita, espera que lo llamo, tomo el teléfono, lo llamo. No contesta. Nada, no contesta, espero 5 minutos, vuelvo a llamarlo, no contesta. Digo, puedo esperar algunos minutos, me pongo ya en el sofá en la oficina. 10 minutos después, lo llamo otra vez. Teléfono apagado. Digo, a ver, no sé qué pasa. Me voy, estoy en la cama y mirando la noticia de deporte de Gianluca Di Marzio, veo que Sampdoria había fichado un amigo mío. De director deportivo. Yo debería ser director general y deportivo allá, los dos debería ser. Director general, era un amigo mío. Se fue él, se ofrece él a Sampdoria. Porque yo hablaba con él, yo le conté todo, él sabía que yo iba allá. Entonces creo que me hicieron un juguete que no era tan lindo. Entonces digo, ok, entiendo, no tengo equipo. ¿Y luego? Llamo a Titi y le digo, mira, vuelvo a la casa, no importa, alguien me va a llamar, me voy a ocupar de la bodega porque mejor descanso un poco, alguien me va a llamar. Y de verdad me llamaron un montón de equipos. Un montón de tercera, segunda división de Italia también, y de primera división de casi de toda Europa. Pero yo no quería más trabajar afuera. Entonces he dicho, o me llama un club de primera división de Italia, o no hago nada, sigo con la bodega. Esto es Vida de Campeones. Una serie dedicada al fútbol, a la familia, a los amigos y al vino. En el centro, Fabio Cordella, un futbolista al que el destino le dijo que no, pero su espíritu combativo lo llevó con el tiempo a combinar sus dos grandes pasiones por la vida, el vino y el fútbol. Más que estar rodeados de leyendas, son charlas legendarias, donde el ídolo se vuelve cercano, palpable, se muestra tan vulnerable como cualquiera. No es una oda al personaje, es la historia que hay detrás del personaje. Esto es Vida de Campeones. Estamos justo en ventana de transferencias, o sea, de mercado libre. Tú sabes, the one of the champion nunca duerme. Necesitamos más fichajes, ¿no? Acabo de hacerlo, un suramericano, pero para mí es más italiano que suramericano, es un uruguayo. Uruguayo. Diego Lugano. Venga, te lo presento, caray. venga. ¿Y bien? Sí, claro. Pues salud. Salud. Salud, salud. 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 Arriba. No te pregunto si te gustó. Creo que es como preguntarme si me gusta hacer un gol, más o menos. Es casi lo mismo. ¿Qué hiciste, más vinos o goles? He hecho pocos goles, pero fueron todos importantes y buenos. Es correcto, ¿qué es lo que cuenta? Es lo que cuenta. Entonces, he hecho pocos vinos, pero de buena calidad. Como debe de ser. Fabio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Menudo central contrataste, ¿eh? Todos son así, debería ser así. ¿Sí? Es un crack y es un luchador. Por esto lo contraté para estar en el equipo de la leyenda. ¿Cómo
¿Cómo se conocieron? ¿Cómo lo conociste? Y bueno, a través de como siempre el fútbol, ¿no? Había amigos en común que me contó el proyecto que Fabio tenía. Bueno, yo también me había interesado, soy interesado. Creo que siempre estar junto con campeones te sigue enalteciendo y haciendo más campeón, ¿no? Entonces vi este proyecto como una linda oportunidad de seguir en ese selecto grupo, en un proyecto nuevo para mí, obviamente, aprendiendo y con ganas de seguir creciendo como persona, como profesional, vinculado a personas que saben lo que hacen, ¿no? Es raro decirle a un futbolista que la copa no es lo más importante, es la botella. El camino de la recompensa, decía. Uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe, nunca sabe. En este caso sí. En este caso En sí. este caso sí. ¿Y por qué pensaste en Diego? ¿Así una razón específica? No, porque, como siempre digo yo, ¿no? Si tú ves todo el plantillo, todo el equipo, alguien debe correr, alguien debe recuperar, porque tener a Ronaldinho, a Sar, Schneider, Eto'o, Zamorano, a Mauri, Amoroso, toda esta gente que no corre mucho, sin pelota, necesitamos trabajadores. Entonces él sabe. Me imagino. ¿Cómo querías tu vino? O sea, cuando te dijeron la idea, vamos a hacer el vino de Diego Lugano, ¿cómo te lo imaginabas? No, bueno, por lo menos, obviamente que tenga algo que ver con mi personalidad, ¿no? Que es más justamente robusto, serio, para momentos específicos, familiares, de amigos, que un poco también la cultura uruguaya, que tenemos mucho italiano, ¿no? Y yo soy italiano. para los asados que le gustan. Claro. Si tú lo sigues en red social, ¿qué está haciendo Diego? Un asado en cualquier con lugar. amigos y con familia, que es un poco la cultura nuestra, ¿no? Entonces, para sentirme identificado, deberíamos comenzar por ahí. Obviamente Fabio es que entiende perfectamente sobre eso y sabe cada personalidad, cada hábitos de vida de los jugadores, y eso lo asocia a un vino, ¿no? ¿Cuándo, cómo, por qué Diego de niño dice, yo quiero jugar al fútbol? Eso es lo que quiero hacer. No, y la cultura de Uruguay, ¿no? Cultura de fútbol de Uruguay es fuertísima. Con todo respeto a los tetracampeones italianos, o mexicanos, hasta argentino, brasileño, Uruguay es el primer país campeón olímpico, primer país campeón del mundo, primer país campeón de América, primer país en hacer la Copa del Mundo, primer país campeón de Libertadores, primer país campeón de la Intercontinental de Clubes. Mira cuánta identidad italiana hay en Uruguay. Mira. Qué bueno y él es italiano. Él es italiano también. Italia fue segundo. Entonces la cultura de fútbol es tan grande que no es imposible que no nazca un niño en Uruguay que no quiera ser jugador. Ajá. Imposible. Pero cuando te das cuenta que más o menos sí tenía... Porque yo me imagino, todos sueñan con ser futbolistas, pero... Cuando te das cuenta, no, es que las cosas van pasando, van aconteciendo y se van tornando realidad y no hay un momento. El momento es siempre, el sueño que vos siempre de chiquito tenés cuando salías de la escuela, del colegio, ibas a jugar al fútbol, al barrio, con lluvia, con viento, con frío. Uruguay es frío, no es como el sur de Italia, y lo hacías con una pasión, con una gana, y lo que querías era jugar al fútbol. Y a veces ni te imaginabas jugar mundiales, jugar Copa América, y se va dando todo a través de la pasión que viene intrínseca adentro, ¿no? Capaz que hoy es mucho más superficial eso del jugador, como siempre decimos, los jugadores quieren más tener la vida de jugador de fútbol que jugar al fútbol. Lo que más seduce es la vida de jugador de fútbol moderno actual, ¿no? Que realmente es jugar al fútbol. ¿Sientes que es así hoy un poco más? Y ha cambiado un poco la sociedad en ese aspecto, más que nada por la cantidad de información y lo que se ve, ¿no? De la vida de lujo del gran jugador. Entonces los niños lo que aspiran es esa vida, nos piden a jugar al fútbol, a sentir la gloria o la frustración de la derrota, que es un poco como nosotros nos criamos, ¿no? Y las cosas van pasando un día, pum, te encontrás jugando en un equipo grande, te encontrás jugando en la selección, te encontrás jugando un mundial, te encontrás siendo capitán, y así va yendo, ¿no? Pero siempre desde la pasión. ¿En qué momento cambia, por lo menos en México? Yo sé que Italia es un país, México es un país muy futbolero, Italia también, Uruguay no se diga. Pero ¿en qué momento cambia el concepto de cuando el niño le quiere decir al papá, quiero ser jugador, y el papá le dice, no, mejor estudia? Y hoy cuando el hijo te dice, quiere ser deportista, es un poco lo que tú dices, porque está la imagen
de la persona que tiene dinero, que viaja en aviones privados, o sea, una vida, digamos, superficial, pero que nos leen, digamos, entre líneas. ¿Cuándo cambió ese concepto de que fuera permitido decir y aspiracional ser futbolista? Qué buena pregunta, ¿no? Eso obviamente viene desde el aumento de la industria fútbol, ¿no? Que cada vez es mayor, por suerte. Entretenimiento, que cada vez se van de valores para los futbolistas, para el entorno mayores. Entonces, el acceso a la información, al saber la vida de las personas, eso viene con las redes sociales, sí, obviamente. Entonces, en Sudamérica específicamente, en México debe ser muy diferente. Mucha familia de clase media-baja ve su oportunidad en ese nicho, ¿no? Creo que, claro, lo que nadie te dice cuando comienza es que apenas el 0,1 de los 1000, 10.000 niños que comienzan pueden llegar a ser profesionales. Y el camino en toda la adolescencia, juventud, es muy duro, largo. Te prohíbe de hacer otras actividades, por ejemplo, un estudio en serio. Y es una trampa del solitario, como decimos nosotros. Es complicado. Estamos aburridos de ver en nuestros entornos de padres que sueñan con su hijo siendo jugador, se olvidan de ese porcentaje mínimo, de lo duro que es. Y bueno, hoy la industria del fútbol, las redes sociales, la vida de lujo de los jugadores, atrae esa mentalidad que es realmente una ilusión, porque de nuevo, la gran mayoría de futbolistas no llegan, la enorme mayoría no pueden hacer una diferencia con eso. Y es un tema mucho de educación que en otros países deberían trabajar más, principalmente nosotros exjugadores que tuvimos la suerte de llegar, pasar un mensaje muy claro al respecto, ¿no? Porque si bien hay mucho sacrificio, hay mucho de talento también, obviamente, hay algo intangible de suerte y de cosas que vos no dominás y que pasaron para que vos seas jugador. Que eso es lo que nadie puede opinar, ¿no? Y eso viene con la suerte. Aparte, era, digamos, anteriormente, hoy no, por el acceso que hay a la información y se puede estudiar de otra manera, pero antes era, voy a dirigirme, digamos, hacia el camino del futbolista y te olvidabas de lo demás. Era un viaje de ida sin vuelta, porque como tú dices, pasa el tiempo, pasa la edad y ya no puedes estudiar. O sea, era un camino sin retorno y era un riesgo, como todo. Sigue siendo y de repente peor, porque hoy el fútbol requiere que más niño, más joven, te dedique 100%, ¿no? Si hay un chico de 13, 14 años se dedica a full al fútbol, con doble horario, trabajando en su club, la expectativa de ser profesional es mínima. Y 13, 14 años te está formando como hombre. La educación es fundamental. Obviamente creo que Europa eso lo tiene un poco más dominado. Sí, lo controla un poco más, es decir, hay casi una regla, ¿no?, de los clubes profesionales, es decir, un jugador joven debe primero tener resultado de estudio, ¿sí? Y si no, lo sacan de los 11 titulares, es decir, o tiene resultado o el sábado no juegas, el domingo. Es como el sistema americano de estudio. Sí, perfecto. Y eso creo que lo arrancaron primero en Holanda, después Francia y después todos los países de Europa se agregaron a eso, ¿no? Porque es fundamental. Como ha dicho antes Diego, hay un montón de jugadores que no llegan a decir. Intentan, pero al final no van a ser jugador profesional. Y esto, si no estudian antes, le afecta a la vida. Entonces, en Europa le están controlando mucho eso. ¿Tu papá que...? Mi padre hasta hoy no quiere que juegue al fútbol. Ese sí que italiano viejo. Sí, sí. No, él no quería que juegue. No es que no quería. Prefería que estudiara. Okay. Prefería que estudiara, sí, porque era más seguro. Y él entendía que si me dedicaba al fútbol tenía que ser 1000%, no podía ser 99%. Así con 14 años iba a un cumpleaños de 15 de una compañía de clase, ya no estaba siendo serio para el fútbol. Un extremo medio radical, pero verdadero, así que es llegar. Y bueno, yo sí tuve la obligación de estudiar y jugar, por lo menos hasta los 18 que hice mi primer contrato profesional. Okay. Y ahí, como fui mayor de edad, no le hice más caso a mi padre, desobedecí
y hice mi camino, ¿no? O sea, hasta los 18 todavía te costó trabajo, digamos, no tu relación con tu padre, pero ese jaloneo del estudio, el estudio. Y sí, porque uno nunca quiere defraudar a los padres, a la familia. Aparte también no tenía ninguna seguridad. Yo no era ningún talentoso, lo mío era esfuerzo y era vocación y para eso tenés que tener oportunidad y tener mucha suerte. Eso yo lo tenía claro, que después la tuve. Pero siempre tuve ese pie a tierra de mi padre, también de mi madre, que me obligaban no, porque yo hacía lo que yo quería, ya de chiquito, pero como que si no seguía ese camino, iba a ser la oveja negra de la familia, porque bueno, mis hermanas estudiaron, mis primos estudiaron, y un poco un tema de orgullo, ¿no? Para no ser el único de la familia que no tuvo preparación. Cuando tomas la decisión de yo quiero ir por eso, ¿cuántas veces te dijeron no? No tus padres. ¿El fútbol cuántas veces te dijo no? Varias. Así como un día te hizo pum, 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 y estaba siendo campeón de América con São Paulo, campeón brasilero. Porque tú dices, yo era un jugador más de esfuerzo y de agarre y de entrega. Y normalmente al habilidoso, ¿no? Al mago es más fácil decirle que sí. Sí. ¿Tú te acuerdas alguna vez que te han dicho que no y que has dicho? No, también a los peleadores es fácil decirle sí. ¿Cuándo te dijeron que no? No, por ejemplo... Uno que tengas muy grabado. No. Yo, por ejemplo, comencé a jugar en Nacional, que es el equipo de Uruguay, y estaba con 20 años, 20 años, no tenía ubicación, no tenía continuidad en primera, no tenía puesto, el técnico realmente no contaba conmigo, y me tuve que ir a un equipo menor de Uruguay. Ese técnico ganó el Mundial, ¿no? Ganó el Mundial, Libertadores. Eso fue después. Eso fue con 20 años. O sea, no, este técnico que no te veía, ganó un Mundial, Libertadores. No. Claro. No, ni siquiera campeón uruguayo. Entonces. No, pero he dicho. No fue por eso. Es porque habían otros en el momento capaz que más preparado. En fin, yo nunca le he hecho la culpa a los demás, siempre la responsabilidad es mía. Y bueno, ese no me dolió mucho, pero me abrió la puerta a una oportunidad mucho mejor, que fue un equipo pequeño, que se llama Plaza Colonia, que es la ciudad más linda de Uruguay, enfrente a Buenos Aires, ahí espectacular. Y bueno, continuidad, con 20 años fui capitán, fui elegido el mejor jugador del torneo uruguayo, de ahí fuimos vicecampeón uruguayo, de ahí fui para San Pablo, y de ahí, sin querer y queriendo, ya estaba en la selección, campeón de esto, campeón de lo otro. O sea, un no me abrió la puerta a la gran oportunidad. Pero los delanteros de los otros equipos terminaron de jugar a fútbol. En la época había menos control. ¿Te gustaba más el fútbol de antes? Esa es una discusión un poco tramposa, ¿no? Porque obviamente que hay cosas de antes que yo considero que eran mejor y hay cosas de hoy que son mucho mejor. ¿Cómo qué te gustaba más? No, y antes, por ejemplo, el fútbol tenía más esencia, había más, digamos, mito relacionado a él, porque lo que pasaba en el vestuario quedaba en el vestuario, lo que pasaba en la cancha quedaba en la cancha. Había otros códigos, otros valores, había otros duelos entre los jugadores, habían duelos, y eso vendía. Habían duelos de antes del partido, antes y después, como desafíos, orgullo. Por otro lado, era un fútbol capaz que más lento, con menos espectáculo. Hoy el fútbol es más dinámico, hay más espectáculo, mejor televisado, pero ya no hay duelo entre jugadores porque todo el mundo se tiene que dar beso en el cachete. Pero hay menos jugadores. Hoy hay menos jugadores. Pero que mucho menos. No sé si hay menos jugadores, hay menos personalidades que se destacan porque el medio ha hecho que todo el mundo tiene que se comportarse igual, tiene que declarar igual, tiene que mandar los mismos mensajes de texto después en tu partido. Entonces falta un poco de emoción o lo inesperado en el fútbol, ¿no? Todo es muy políticamente correcto y el fútbol es hacer un juego donde vos tenés que ganar el otro y para ganarle tenés que ser mejor. Pero también en el fútbol existen, ¿por qué siempre fue el mejor deporte del mundo? Porque a veces el débil le ganaba el fuerte. ¿Y cómo? Con otro mecanismo. Un poquito de trampa, un poquito de malandraje, como dice el brasilero, aquella viveza criolla, como decimos en Uruguay y Argentina. Y era más pícaro. Tal vez menos espectáculo que hoy. Hoy tal vez sea más espectáculo en ese aspecto de arte, ¿no? Pero no hay emoción como había antes. Todo muy controlado, lo que decís, lo que no decís, todo lo que pasa en el vestuario, la cancha sale para afuera y todo el mundo toma partido sobre eso.
se entera y toma partido inclusive. Eso antes no pasaba. Y bueno, en eso me gusta más antes, el tema de la dinámica y el espectáculo me gusta más hoy. Un vino con carácter, un vino con personalidad. ¿Qué voy a hablar de Diego Lugano? Un fenómeno de la selección uruguaya, un fenómeno de San Pablo, un fenómeno que llegó a brillar en el Paris Saint-Germain y también en el Fenerbahce. También hay que hablar del fútbol turco, ¿no? Porque también se lleva su parte cuando hablamos de un Primitivo y un Negro Amaro. Y cuando hablamos de un Primitivo y un Negro Amaro, hay que decir que una uva por una cosa, una uva por la estructura, que es el Negro Amaro, una uva por la textura, que es también el Negro Amaro, pero otra uva por la generosidad de la fruta y ese achocolatado, cacao que uno tiene en este vino, que tiene también una nariz de mora, como me encanta decir, y por qué no decir un vino gastronómico. De un jugador, señores, que para el que es uruguayo y conoce la selección nacional uruguaya, tenemos que es un jugador que duró mucho. Y hablamos de Negro Amaro y hablamos también del famoso Primitivo, una uva tan típica de esta región de Puglia, que también tiene su historia. Diego, vos tenés tu historia, venís de Canelones, venís de un lugar donde tenemos tanta gente linda que hace vino, y te tenemos que decir con carácter y personalidad, hoy tenés un vino aquí en Italia, hecho en este lugar tan histórico como es la Puglia, con dos uvas que la rompen, y vos siempre la rompiste, y jugando de zaguero, y por qué no decir, te supiste lucir nada más ni nada menos que en París con el Paris Saint-Germain. Señores, qué orgulloso soy. Nací en el pueblo del vino y nací en el pueblo del fútbol, tomando el vino de Diego Lugano. Diego, te quiero mucho, siempre fuiste un gran amigo. ¡Viva el vino! ¡Viva Lugano! ¡Qué fenómeno sos! ¿Cómo es un uruguayo en Brasil? Yo entiendo, volvemos a lo mismo, Sí. hoy es más universal, es más abierto el concepto. Es un vecino de casa, un uruguayo. Imagínate, vecino incómodo. ¿Cómo fue un uruguayo en Brasil? Y normalmente el uruguayo en Brasil o en Argentina se da bien porque el uruguayo tiene ya por educación y por formación una facilidad para adaptarse, tener empatía en el lugar donde llegás. Vos te adaptás, da lo mejor que tenés, de repente te transforman en referencia o líder, pero sin nunca perder el respeto y entender que vos estás en la casa de ellos y entender la cultura, entender lo que piensan y ser parte. Nunca imponer tu manera de ser. O sea, sin dejar de ser vos, te adaptás y respetás. Entonces es algo de la cultura uruguaya, por ser un país pequeño, que obviamente muchas veces tenés que emigrar para hacer la diferencia, trabajar en cualquier ámbito de la vida. Y normalmente el uruguayo que a Brasil le va bien, o a Argentina, o inclusive a muchas partes, justamente por eso. Le damos lo que ellos precisan, que es esa cultura, esa pasión, esa esencia, que complementa el talento a todas las virtudes físicas, técnicas que pueden tener esos grandes países con más cantidad de jugadores, ¿no? Pues dame datos de cómo era tu relación cercana, muy cercana, muy opuesta a Rogerio Ceni. Y Rogerio fue tal vez el mayor profesional que yo vi en mi vida. Tiene 1.380 partidos de fútbol, una barbaridad, 132 goles como golero, 27 títulos. Nunca quiso jugar ninguna vez fue a San Pablo, ni siquiera en la selección. Jugaba siempre, quebrado, lesionado. Llegaba todos los días a las 7 de la mañana, se iba a las 7 de la tarde. 27 años igual. Una personalidad obsesiva, lo que lo hace un compañero difícil. Okay. Muy difícil. Y yo siempre cuento la anécdota linda, inclusive porque él me la deja contar. Yo en los 4 años estuve en San Pablo con él, bueno, campeones brasileros, paulistas, libertadores, mundiales. Da la casualidad que nunca premió un clásico. Casualidad le digo porque fue casualmente mi presencia, de que yo llegué hasta que me fui, 4 años de invitos clásicos contra Palmeiras y Corinthians, que fue la mayor racha de la historia de Brasil. Pero no es por mí, es por el contexto. O sea, casualidad que fue donde yo jugué, cuando debuté, cuando me fui. Me fui para Europa, 5 años a Estambul, 2 a Francia, y yo no soy mucho de mandar mensajes, nada.
me quedó el recuerdo lindo, fui compañero, cada uno era suya, no el golero, yo zaguero, capitán él y yo segundo capitán, joven. Respeto, pero nunca amistad, nada, cero. Hasta porque él es difícil. Hace el gol 100 contra Corinthians en un clásico de 2013. Estaba en Francia, ya está en el París. 100 goles para un golero, Fabio, no es muy normal, ¿no? No, claro, claro. Aparte de tiro libre del ángulo en un clásico, ¡pum! 1-0. A la noche la tele de Brasil, obviamente los principales canales allá le hacen un reportaje especial a él, obviamente, que era la personalidad del día. Y en el horario central de Brasil, todo el mundo mirando, Rogerio, papá, la carrera, que bien, Rogerio, tipo serio. Entonces Rogerio le pregunta a Rogerio, pero Rogerio, tenés 20 años jugando en São Paulo y tenés fama de ser un compañero complicado. O sea, como que han pasado muchos jugadores por acá que te han criticado, jugadores importantes inclusive. Y Rogerio dice, sí, sí soy complicado, soy insoportable porque soy profesionista, exijo para vosotros lo que me exijo a mí mismo, nunca estoy conforme, entonces nunca estoy conforme con nadie, no soy fácil, bla, 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 bla. Bueno, está. Y Rogerio, ¿vos tenés amigos en el fútbol? Le dice la periodista. Y Rogerio la mira, amigo, dice, amigo, ¿cómo es un amigo en el fútbol? Una sorpresa, ¿qué es eso? Y la mujer dice, pero Rogerio, 20 años compartiendo con 30 compañeros, si no tenés un amigo, si no tenés amigos, porque como que tenés... No eres solo complicado, tiene cualquier problema, creo. Sí, tiene problema. Y le dice Rogerio, bueno, amigo, pensó, tengo un amigo. Estaba tomando un vino justamente en París, así tomando un vino, y dice mujer, ¿y quién es tu amigo? Él dice, Lugano. Digo, ¿cómo que Lugano? Empecé a ver los mensajes de Hotmail en la época. ¿Será que tengo mensajes de los últimos 7 años y yo no respondí? Y le dice Rogerio, pero parece, ¿qué es para vos ser amigo? Le dice Rogerio, el periodista. Concepto, amigo. ¿Qué es el concepto amigo en el fútbol? Dice, contar una broma sin gracia después de la cena, cantar un pagode antes de un partido que te desconcentra, tomar una cerveza después cuando perdiste. No, eso no es ser amigo. Ser amigo en el fútbol es aquel compañero que da todo lo que no tiene y lo que tiene para mejorar él, mejorar el equipo, todos los días, para lograr objetivo en común, que es ser campeón. Si sos campeón, ya, está mi foto en la pared, para siempre. Hice mejores contratos gracias a esto y soy querido. Entonces, eso es un amigo en el fútbol. Entonces, Lugano es mi amigo en el fútbol. Y dije, caramba. Yo ya era capitán de Uruguay hacía 6, 7 años y realmente no tiene ese concepto. Y yo, claro. Entonces, él también es mi amigo. Hace 7 años que no hablo con él, pero me hizo ganar, hacía goles, defendía penales, profesional extremo, nos mejoraba todo con su forma de ser y me quedó eso grabado. ¿Qué es ser amigo en el fútbol? Es eso. El que te hace ganar, aunque no vales una palabra, aunque sea difícil de lidiar en el día a día. Y me quedó eso para el fútbol y para la vida, ¿no? Pues salud por los amigos. Es el portero, ¿no? El portero. Sí. Salud por los amigos, por los nuevos amigos y por los viejos amigos que no sabías Y por que el eran portero. tus amigos. Pero que va a ser muy bien. Tu etapa en Brasil es fantástica. ¿Dirías que ahí pensabas que era la mejor versión de Diego Lugano? No sé si era mejor, pero fue una linda etapa. Porque conquistamos cosas, me hice muy conocido y querido en un fútbol, bueno. No acostumbrado a tener No Después acostumbrado. quiero decir yo cuando fue su mejor etapa. Fútbol que en aquel momento era el pentacampeón mundial, fue el 2003 al 2007, estaba en el auge de la generación Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Roberto y Carlos, Roberto, Cafú, Sí, se juntaron las dos. que te hagan ahí un espacio para tenerte como ídolo, realmente es algo muy lindo para mí y bueno, hasta el día de hoy me recuerdan, me quieren y yo algo que hoy con el tiempo lo empezás a entender y a disfrutar mejor, ¿no? Ok. Luego vas a Turquía. Turquía, sí. ¿Por qué Turquía? Y bueno, porque mi carrera se hizo diferente, ¿no? Yo jugué, hoy los jugadores van con 20 años a Europa, yo fui a los 20 a Brasil, entonces ya a los 24, 25 años, de repente el mercado es diferente, yo tenía posibilidades de ir a España, Italia, mucho en la época. Juventus lo quiere. Sí, pero no sé, Turquía en ese momento, primero que estaba fuerte económicamente, el fútbol de Turquía, estaba Zico como entrenador del Fenerbahce, que me conocía de Brasil y hizo que el club haga un esfuerzo interesante por mí.
yo siempre fui muy curioso también por las culturas y por los países y quería entender también sobre la vida en Turquía, ese país tan mítico, ¿no? Ese nexo entre Occidente y Oriente. Habían jugadores brasileños, me informé, la propuesta de Única fue buena, yo ya tenía 25 años, diferente a los jugadores que hoy se van con 18, 16, 19, y entendí que era un lugar donde podía, por las características, encajar mejor, y así fue. Espectacular, viví 5 años espectaculares, espectaculares. Yo te preguntaba si tenías tu mejor versión, si sentías tu mejor versión, porque luego viene tu mejor momento. Sí, como jugador sí, como jugador en Turquía sí, sí, porque la edad de los 25 a los 30, la mejor edad del futbolista. Competimos en Champions, llegamos a cuarto, a octavos. También de 25 clásicos en 5 años perdí solamente uno. Uno, sí, con gol de Hakan Şükür de Galatasaray. O sea, me acuerdo que perdí, los 24 que gané. Me acuerdo que perdí. Qué jugador Hakan Şükür, qué jugador. Un clásico. Un clásico, sí, solamente, sí. Fuimos campeones 5 veces, hice 32 goles como zaguero, fui 2 años el zaguero 2009 y 2007, zaguero más goleado de Europa. Y bueno, fue una etapa impresionante. Aparte, cultural, lo que aprendí del país, de la cultura, la ciudad. ¿Te costó adaptarte? Nada. Nada. ¿Te costó más Brasil que...? Me costó más Brasil que Estambul. En realidad me costó más después París. Que fue, el cambio de Estambul a París fue más grande que el de mi ciudad, Canelones, a San Pablo. Oh, wow. Sí. Por lo diferente, la diferencia, bueno. De todo, de cultura, sí, de todo. Es una diferencia enorme. Sí. Y bueno, fue deportivamente una etapa increíble también hasta hoy. Yo qué sé, cuando la gente ve a veces, me parece que hacen la selección ideal de la historia del fútbol turco, me tiene el 11 titular. Para mí, que con 20 años estaba estudiando en Canelones, es un privilegio muy grande tener ese cariño y también con el tiempo ahora lo valoro más que en su momento, ¿no? Que estás en el día a día y no te das cuenta. Dijiste, a ver, 20 años, digamos, inicias, 20 años, 25 y mencionaste, había una buena posición económica, una buena oferta económica. ¿Te preocupó a veces, Diego, decir, ya tengo 25 años y todavía no estoy en la etapa que debería estar económicamente? No, cero. ¿No? ¿Nunca? No, cero, nunca, cero. No sé, no teníamos esa jugamos el fútbol por gloria, pasión, y sabíamos que el resto es consecuencia. No, cero. Aparte, cuando vos venís de clase de Uruguay no hay pobreza, Uruguay es clase media baja, en Uruguay no hay pobreza. Entonces, sabes que para vivir bien no precisás tampoco grandes cosas. Para vivir bien precisás ser ordenado, tener hábitos, digamos, prolijos. Nunca fui ostentoso, y hasta hoy. Entonces nunca me preocupó. Cero. Me encantaba competir, jugar en la gloria, ir atrás de la gloria que alguna vez soñé. Y las cosas se van dando. Por eso cuando le pones menos expectativa, creo que el camino se hace más liviano, me parece a mí. Cuando tenés esa expectativa de chiquito, del padre, tenés que jugar para ganar tanto, esa presión te mata. Sí. Yo nunca la tuve. Y hasta el día de hoy. Seguimos en Turquía. Los clásicos. Y bueno, dicen que es el segundo mayor del mundo. El primero es el Celtic Rangers. Y realmente, te digo la verdad, si alguna vez sentí presión y miedo fue en un clásico turco. Sí, los primeros años sentí una presión que nunca he sentido en mi vida. Mirá que jugué Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil como capitán, São Paulo, Palmeira, Peñarol Nacional. Pero... Dijiste dos palabras que jamás pensé iban a salir de tu boca. Presión y miedo. Sí. Y bueno, porque se respiraba en el aire. Creo que no se puede explicar, toca vivirla. Sí. Yo viví clásico Galatasaray Fenerbahce en la cancha. Un tema de... Tiene un contexto histórico, cultural de ellos, ¿no? Dentro del país que en Occidente no lo entendemos. No se para en el fútbol. Sí, es que hay que estar. No es solo el fútbol, otras cosas. Exacto. Pero cuando empiezas a sentir ese miedo, esa presión, ¿podías salir tranquilo a la calle? De mi lado sí. Del lado de Fenerbahce sí, del otro lado del otro no.
Ok. Tuve 6 meses sin pasar el puente, porque me dijeron que si pasaba el puente me... Sí. Siempre que en un clásico se picó y bueno, tuve una incidencia con un jugador de ellos, que fue famoso allá, y recibí varias amenazas, me hacía cruzar el puente por acá, de Asia a Europa, te agarramos. ¿Sí? Y yo dije, no, está todo bien, me quedo de este lado, por la duda. No, pues eso todo es folclore. En definitiva, a poca gente le ha pasado cosas, pero... Bueno, por eso lo dices hoy. Claro, exactamente. En el momento Es decías... espectacular, la adrenalina es espectacular. Vivís una adrenalina que al final es hermoso el fútbol. Sí, Cuando fui a Francia casi me muero de la depresión. Es que decías mucho glamour. Mucho glamour y falta un poco de esa locura. No, pero yo la recuerdo una etapa maravillosa, porque el fútbol, o sea, rivalidad, pasión, nunca entendí, porque Turquía nunca tuvo expresión futbolística en Europa para tener esa pasión. Nunca lo entendí, pero después entendés que es un tema cultural interno, de que cada uno siga sus colores, su bandera como una religión. Y bueno, tiene ese sentido de pertenencia y esa forma de ser también especial, más explosiva. Y eso va de la mano también con una recepción al extranjero, al sudamericano, agradable, te quieren siempre bien, son atentos, si es necesario a los 5 días hablan tu idioma para que vos te sientas bien. Entonces tiene las dos caras de la moneda. ¿Fue tu etapa de mayor madurez, no como futbolista, como persona? Sin duda. Aparte nacieron 2 hijos míos en Estambul, entonces ya hace que la ciudad sea más, para mí, más mítica, obviamente. Dicho sea de paso, una atención fantástica, humana, con la familia, increíble. Todo lo que tenés de presión acá, te lo brindan acá de cobijo. De cobijo. Es increíble, sí. Por eso que es loco. Una adrenalina permanente. Con mis compañeros brasileños, cada vez que nos reunimos, siempre sale esos temas. Siempre, porque hemos vivido etapas increíbles y el fútbol lo que te da cultura, vivencias, adrenalina. Por eso que no acepto el fútbol teatro de hoy tan igual, tan lineal. Tienen que haber los picos de emoción, Claro. que fue lo que yo me acostumbré. Digamos, ¿qué fue lo que más... A ver, leí que tú decidiste no aprender turco. Sí. ¿Por qué? Eso es verdad. La primera semana, primer mes con Edu Dracena, otro brasilero, dije, vamos a aprender turco porque estamos acá, perfecto, íbamos a una escuela que había cerca de nuestro departamento. Y después con la semana empecé a ver 20 diarios deportivos, 80 programas de fútbol. La gente me paraba todos los días hablaban de mí. Yo no, yo sí aprendo turco acá, me enloquezco. Y sí, de tanta información, de tanto que aparecía, de tanto asedio. Entonces entendí que tal vez la mejor manera de mantenerme un poco afuera de esta locura es no entender. Es una buena excusa. Pregúntale cómo habla portugués. Pregúntale. No, pero no entiendo. Yo el turco no quise entender. Sí, yo sé que lo entiendo. Por lo menos no entiendo. No, te digo una cosa, un gran mecanismo de aislamiento. Sí, de de aislamiento. No voy a aprender el idioma si estoy en mi limbo, ¿no? Sí, claro. es eso. No te estoy molestando. Pero fue exactamente es eso. inteligente la Claro. pensada. Y hice toda, o sea, con seriedad, pero tuve obviamente mucha polémica por mi estilo de fútbol. Tenía en los clásicos mucha polémica, hablaban 15 de mí y ni me enteraba. Sí, me mantuve y la gente llegaba y no entiendo qué, no sé. Hablaba de fútbol, el partido aquel gol, no sé, chao. ¿Con tus compañeros? Ahí que está. El fútbol, el vestuario, el lenguaje universal, el lenguaje de corporal, de la empatía. Te comunicás. No me digas cómo, pero te comunicás. Sí, claro. Es increíble. O sea, teníamos compañeros serbios, de croatas, rusos, obviamente turcos, la mayoría, me comunicaba. Y me entendían y era capitán todavía. Y peleaba los premios por ello. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque tenía miedo. Entonces, decía, sí, te entiendo, pero no entendían nada. No, también. No me entendían, pero el carisma, ¿viste? Molestándote. No. Es increíble. ¿Cuándo te das cuenta que eres líder? Insisto, uno no dice, yo quiero ser... Hay muchos que dicen, yo quiero ser líder y no tienen ni la madera. ¿Cuándo te das cuenta y asumes decir, ok, soy un líder? No, eso es espontáneo y eso
Es natural. Es natural y te lo van dando los compañeros o el entorno, ven que vos tenés ciertas iniciativas o preocupaciones empáticas que otros no tienen y vas tomando algún tipo de decisión, actitudes simples. Un día está un compañero mal y normalmente en el fútbol nadie se da cuenta porque uno está la suya y vos te das cuenta de qué pasó y qué querés y qué precisás y ves que te llevo. Y con esos detalles diarios, por empatía, por querer que todo funcione bien, te vas tornando referencia y punto de apoyo, ¿no? Okay. Eso es la realidad del fútbol, es esa. No existe eso de tomar capitán y el sorteo, no. O hacer una arenga ante un partido. Lo importante es que te escuchen en lo que vos digas. Hay muchos que hacen arenga y nadie lo escucha porque no tienen, en el día a día no tienen ese respeto. Entonces te vas ganando. Yo creo que eso sí lo tenía. Me gustaba que todo funcionara bien, entender las personas, entender los momentos. Si un día te echaban, estás mal, estás criticando, vení, yo doy la cara por vos. Si hicieron un gol, la culpa es nuestra. Y así va generando empatía y generando confianza y grupo, ¿no? Ya vamos a hablar de la selección, pero déjame hablar de un concepto que es, digamos, muy de ustedes, ¿no? La garra charrúa. ¿Qué es? O sea, ¿qué es? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la explicas? Yo soy medio contra eso. La garra charrúa surge en 1930, cuando Uruguay le gana la tercera final consecutiva a Argentina. Entonces la crónica de la época decía, se ganó con garra charrúa. No. Y ahí se fue después confundiendo un poco el término. Creo que para traducirlo a lo real, es que el uruguayo tiene una cultura de fútbol diferente. Hablamos hoy fuera de cámara. Se dice que en Uruguay la primera vez que la gente salió con bandera del país a festejar fue cuando fuimos campeón olímpico en el 24. Hasta ahí no nos reconocíamos como nación y sí como un estado brasileño, una provincia argentina, y el fútbol hizo que el país uniera. Fue una gran visión de los políticos de la época, unir razas, religiones, inmigrantes dentro del fútbol. Culturas, todo. Lo que vimos de Invictus de Mandela en el 2010 lo hizo Uruguay hacía 110 años y el país o la identidad de nación nació con el fútbol ayudó a construirla. Entonces hay una pasión diferente. Okay. Y a esa pasión de repente alguien se la tildó de garra charrúa, que no tiene nada que ver. Esa es pasión por este deporte que a nosotros nos ayudó a tantas cosas, ¿no? El fútbol por Uruguay, por su país pequeño, significa más que para un gigante como México, aunque tenga pasión, o para un Italia, del mundo que tenga pasión. No tenemos tantas cosas de donde aferrarnos como nación. Y el fútbol nació para eso. Por eso es que es diferente en Uruguay. Y de ahí viene el término. Y siempre después de victoria, nunca después de derrota, que también en la derrota hay garra charrúa. Claro. A veces puedes perder con dignidad, puedes perder con trabajo, representando, respetando tu costumbre, tu gente. Pero bueno, viene por ahí. ¿Quién fue el delantero que más, o el jugador que más te costó? Y eso siempre depende de tu momento en el día y cómo está tu equipo. Una defensa muy abierta y mal posicionada, cualquier delantero, cualquier no, pero un delantero rival de cualquier equipo te puede complicar. Y una defensa bien parada, bien firme, si sabrá Italia de eso, te puede jugar contra Messi, Cristiano o Ronaldo el Gordo, que lo parás. Entonces depende más de la defensa y del día. Igual, que la defensa esté bien depende mucho también de vos, ¿no? De tu liderazgo y de tu forma de administrar el partido. A mí el que siempre me complicaba, que no me gustaba jugar por completo, era Zlatan Ibrahimovic. Técnico, fuerte, Bravo. Bravo, guapo. Era bravo, sí. Pero ese era bravo. Pero jugué desde el gordo Ronaldo hasta Cristiano, Messi, Rooney, Neymar, Robinho, todas las generaciones. Del 2000 hasta el 2015. Fíjate, ¿no? Crespo, Tevez, Alexis Sánchez, no sé, Chicharrito, Claro. Cuauhtémoc, el Bofo Batista. Tuve muchos duelos con él en las Libertadores. ¿Y contra Zamorano jugaste? Contra Salas, contra Iván no llegué a jugar porque ¿no? en el Uruguay Chile estaba suspendido él. Contra Salas sí, bastante. Contra Iván no llegué a jugar. Cuauhtémoc era una ladilla. Sí, jugaba bien. Muy bien. Y jugaba bien. Y el Bofo también.
El Bofo también. También. Muy técnico. Sí, muy técnico. Pero Javier. Cuauhtémoc jugaba mucho Sí, también sí, acá. sí, sí. ¿no? Sí. ¿Tú jugabas acá? Y sí. ¿Te gustaba? Y no es que me gustaba, es que era el fútbol de antes, era así. Ok. Era automático, era imposible que no fuera así. ¿Y tú sabías a qué jugadores te podías meter en su cabeza? Y sí, también a qué juez, También. depende del momento. Yo siempre digo que no había falta duro, falta suave. Había falta en un momento específico del partido, emocional. Y el juez vos lo veías. Lo sabías cuando él estaba nervioso, cuando le había salido equivocado antes, cuando estaba condicionado. Ahí podía llegar o no podía llegar. Eso también es la lectura de juego. Sí. Eso también es lectura de juego. Sí. Hoy ya no, hoy ya todo computadora, eso ya no existe más. Pues son cosas que se han perdido, ¿no? De la picardía del jugador. Sí, está más... Robotizado. sí, sistematizado, ¿no? Más limitado. Sí. Menos impronta. Exactamente. Y de pronto hay técnicos que tratan esto como si fuera mandar un cohete a la luna. ¿Te tocaron así de esos técnicos, no te digo sobrevalorados, pero sí excesivos en la parte... Vos sabés que tuve la suerte de que no tanto, porque, por ejemplo, Carlo Ancelotti en el París que está de moda hoy. Carleto es 1 más 1, 2. Claro. Chao. Y no haga más cuenta. No. Ese es tu... Pero sí, claro. El maestro Tabárez, que fue el maestro de gestión del grupo. Después el tema táctico de lo mínimo, indispensable, y los jugadores resolvíamos la mayoría de las cosas. Claro. Tal vez Luis Aragonés en el Fenerbahce, que fue inmediatamente después de ser campeón de la Euro, fue conmigo a Fenerbahce, era el que tenía algún tipo más de concepto, pero también no te creas que inventaba mucho, tiqui todo bien, pero cosas simples, jugadores triangulando, línea alta, no había tanto misterio. Pellegrini en el Málaga, que sigue hoy vigente, también. Sí. 2 más 2 son 4, no había grandes magia. Uno ve ahora mucho truco que yo no tengo duda que es para engañar a los directores deportivos y a la prensa y a la gente, no tengo duda, porque es parte del circo de hoy. Claro. No está mal, porque es parte del circo. Sí, claro. La terminología ha cambiado, que los escuchas... Y vende, que da miedo y es lo mismo. Déjame viajar al día que te llamaron por primera vez a la selección uruguaya. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Partido de eliminatoria para Alemania 2006. Uruguay venía muy mal en eliminatoria, muy mal. Yo ya estaba figura en Brasil, pero en Uruguay no tenía nombre porque me había ido joven. Nunca hice selección juvenil. Okay. Y Fossati, que era el entrenador, había tenido problemas con los zagueros, lesionados. Veníamos de 2 o 3 goleadas consecutivas y me llama, me dice: mira, Diego, yo conozco Brasil, el fútbol brasileño, pero acá no se ve mucho, sé cómo estás rindiendo. No te conocemos en el grupo, pero si podés venir antes que todos a entrenar, te adaptás y te preciso. Pero en Brasil jugamos todos los días, ¿cómo hago? Para llegar antes. Y bueno, tuve que hacer la típica de entrar duro, a propósito, tarjeta. Una de las 5. Una de las 5, Okay. Tarjeta, y bueno, me liberaron 10 días antes para poder llegar a la selección, porque era mi primera situación en mi vida. Y en el juvenil ya había jugado en Uruguay. Y nos jugamos la vida contra Paraguay eliminatoria, nos jugamos la vida. Íbamos octavo, quedaban 8 partidos, teníamos que ganar 7 de 8 para llegar al repechaje. Y así entré contra Paraguay, quemaba el estadio, quemaba la pelota, llegamos al repechaje, aunque perdimos el repechaje para Alemania, y de ese día hasta que me retiré, fui siempre titular. Fueron 10 años, 96 partidos, 87 como capitán, y nunca fui ni suplente. Me retiré y chao. Debuté titular. Y terminaste titular. ¿Y colgaste la llamada y qué hiciste? No, fui a hablar con el presidente del equipo, de San Pablo. Me dice: me tengo que ir a Uruguay, esto es mi sueño. No, pero el partido no podemos, el técnico no te va a dejar ir. Está bien, eso lo arreglamos. Lo convenzo. Eso lo convenzo. Por la vía legal. Por la vía legal. Por la vía reglamentaria. No te dejar ir, que estamos peleando el campeonato, y bueno. Esas son las locuras que a veces el jugador hace por la selección, que con el tiempo vos mirás y decís: pasa que estuve bien. Porque en definitiva en mi club era San Pablo, como en Fenerbahce o en París, a veces también hacía cosas que estaban al límite de lo profesional para beneficiar a mi selección, que era prácticamente como jugar amateur, ¿no? Porque vos vas con la pasión, vas con la historia, vas con el barrio. Y el uruguayo tiene mucho eso. Que no sé si está bien, no te quiero decir que está bien,
porque tal vez vos sos hincha de un equipo mexicano y mañana un juego uruguayo, de repente, yo qué sé, el partido antes eliminatorio no te lo juega acá porque quiere llegar bien allá. A la selección nunca se le dice que no. Y nunca, pero tampoco se debería joder el club que te está dando el trabajo y la oportunidad. Y a veces los calendarios te hacen que tengas que tomar decisiones y siempre la decisión caía para la selección. El profesor Tavares. Y el maestro es una personalidad difícil de encontrar en el fútbol, inclusive porque él es realmente educador, es un profesor universitario de escuela, no ha venido a entrenador. Entonces él realmente te dirige como si fueras un alumno, realmente. Vocabulario, educación, comportamiento, respeto, ética, principios. ética, y después llega el fútbol. Va mucho después. Va mucho después. Ok. Sí. Porque por decirte unas cosas, en 10 años en técnico, que hemos ganado, que hemos perdido, que hemos empatado, nunca una mala palabra. Nunca, una mala palabra nunca. Un insulto nunca. Ni el vestuario. Elegía a los jugadores primero por lo que pensaban, por lo que querían, por lo que sentían, y después por lo estrictamente físico-futbolístico. Claro que tenía que compensar los dos, sin duda. Pero a diferencia de entrenadores de hoy que agarran la computadora, los datos físicos, y eligen solamente en base a eso, cuánto corrió, cuánto explodió, cuántos pases dio, el maestro te hacía como un check-in intelectual, digamos así. Ok. ¿Cómo reprobabas ese examen? ¿Qué te podía dejar fuera de la selección? Bueno, automáticamente, yo qué sé, un insulto a un juez. Un juez, o sea. Sí, un insulto a un juez, un mal comportamiento ante el adversario, armar una gresca, un lío. Él entendía que eso no es un comportamiento de jugador de selección, estabas afuera, seas quien seas. Nadie nos atrevíamos a salirnos de ese padrón de comportamiento. Para él un jugador de selección tenía que ser un jugador que se esforzara, que representara el país, pero con altura, con educación, sin incurrir en excesos bruscos que anteriormente marcó el fútbol uruguayo negativamente, entonces lo quiso marcar. Incluso hasta hoy yo soy motivo de piada, eso sería motivo de chistes, porque me dieron el premio Fair Play en 2 Copa América, a Uruguay, a mí como capitán Lugano en el Fair Play. Carlos Cabrera un día, bueno, como siempre, pero bueno, eso es producto del estilo Tavares. El jugador de fútbol, de selección, tiene que respetar el país, tiene que tener ciertos valores, cierto comportamiento, y jugar al fútbol. Por eso que es diferente, por eso que el Tavares, maestro, es diferente. Realmente un gestor diferente. Puedo decirte algo. Este ejemplo es en 10 años, 8 como capitán con él, yo creo que nunca, una vez me felicitó, cuando hicimos en Argentina, en 8 años, nunca. La vez que lo vi más contento y más feliz fue cuando después del Mundial de Sudáfrica, la Real Academia Española nos dio el premio Uruguay de la selección que mejor se expresa en la habla hispana de las 8 que habíamos ido. Y un premio que no se enteró el maestro nomás. Y un día me llamó como capitán aparte para mostrarme el premio. Encima digo lo que logramos. Dice, esto sí es importante lo que ustedes hicieron. Y éramos campeones de América, semi del mundo. Claro. Y no, eso es consecuencia del fútbol. Esto no, esto es realmente lo que ustedes valen y lo que ustedes representan. Y bueno, gracias, maestro. Yo pensé que me iba a felicitar porque hicimos el mundial, éramos semi del mundo, Claro. después campeón de América. Claro. O sea, claro. nunca los felicitó. Nunca, pero ¿Cómo era su discurso después de una gran victoria de la selección, después de ganar la Copa América? No, obviamente de alegría, pero no dejaba a los jugadores festejar. Y él desde la distancia disfrutaba y custodiaba que todo sea bajo las normas que él entiende que tiene que haber, ningún exceso de nada, ni antes ni después, entender lo que estamos hablando. Claro. Y bueno, yo como capitán tenía que también mantener esos padrones, ¿no? Y yo, que era un poco el jugador más sanguíneo, era el que más tenía que controlarme, pero no. Fue un mensaje y un aprendizaje muy lindo porque realmente no cambió el concepto de fútbol uruguayo, que venía a ser fútbol mal visto por el tema siempre de ser mal perdedores,
de cuando perdés generar griesca nunca tuvimos un problema y ganando, perdiendo y empatando. Bueno, creo que eso es lo que él enseña, ¿no? ¿Y no les costó trabajo esa parte? No, porque de nuevo, él elegía los perfiles de jugadores. Pero igual, era un grupo bravísimo. Sí, el de pero ustedes. nadie... En personalidad, Sí, digo. pero justamente tener personalidad, ser luchador, ser firme, no quiere decir que incurras en excesos o que mal representes a tu país o que tengas reacciones malas con el adversario, con el juez, con el público. Una cosa no quita la otra. Y creo que lo demostramos. Y aparte que no tenía segunda chance. No había. Segunda chance. En eso era firme. Yo no me puedo imaginar a ver, O sea, yo en la selección también tengo 97 partidos de expulsión. Contra México, tercer y cuarto puesto, Copa América 2007. en Venezuela, Que en Venezuela, con un golazo de Guardado. que incluso ese fue Salud por ese... no, perdóname. que incluso fue injusta. La expulsión fue injusta. Yo pero lo bueno, dije en su momento. Mentira. Pero bueno, eso muestra que realmente adquirimos esa manera de él de gestionar y de liderar, que fue lo que representa lo que era el fútbol maestro como entrenador, porque después táctica, técnica, todo el mundo tiene su librito y eso no hace la diferencia. Qué bárbaro, es que era un grupo, esa selección, eran todas personalidades O sea, sí. fuertes, Sí, de sí. liderazgo, o sea, Sí. podías elegir, digamos, él es el líder, no, es que él es el líder, estabas tú y evidente, Ujú. pero No, había tantas sí. personalidades. Cuando dices no le gustaban las cosas fuera de aquel partido de Luis Suárez, el famoso mundial. El contra Italia, Ujú. la maldición de Chiellini. La mordida. No, bueno, pero hay que estar. En el momento nadie se dio cuenta. Fueron cosas del fútbol. Creo que también después la sanción desmedida, desproporcionada, exagerada que tuvo Luis hizo que para nosotros haya quedado hasta... Es insignificante lo que él hizo en comparación a la excesiva, a la demente sanción que la FIFA le dio, que fueron 2 años sin poder jugar en la selección, Sí, claro. 4 meses sin pisar un vestuario. Una cosa. El último partido de Italia fue ese ahí, llorando. Me mordió. Perdiste para afuera, anda para casa. Es verdad. Claro. De acuerdo. Sí. Si te pregunto por el día más feliz de tu vida, ¿me dices qué es? ¿Vida deportiva? No, de tu vida. De mi vida. Y yo qué sé. A ver, sacando el nacimiento de mis hijos, que eso está fuera de contexto. Los días más felices sí tienen relación con el fútbol. Es imposible sacarlo porque el fútbol nos dio tanta pasión, tanta emoción. Y está relacionado con Uruguay. Y está relacionado con el Mundial, con una Copa América. Es imposible transmitir lo que sentimos cuando vos de chiquito soñás o te imaginas algo que era inalcanzable y un día estás ahí y sentís cosas que decir, eran 7. ¿Lloraste en el fútbol? No, nunca lloré. ¿Nunca lloraste? No. Bueno, nunca lloré que me viera. Que me viera. No, por ejemplo, cuando me lesioné en el Mundial 2014, sí, ahí sí. Lloré solo, pero muchísimo. ¿Eh? Sí, ahí sí. Pero ahí sí fue una descarga emocional que fue... Ahora llevaba media hora solo, pero a mares. Ok. Solo. Después puse el capitán y de nuevo dirigiendo a los compañeros. O sea, Que esa es la doble función que a veces... O sea, nunca perdiste, digamos... Sí, no, nunca jamás. Nunca jamás. Solo sí. Solo sí. Por ejemplo, de Brasil me acuerdo clarito que cuando me dicen que tengo ahí una ruptura de cartílago que no puedo seguir jugando. A ver, pero ¿cuándo fue eso? Seguro, después del partido de Inglaterra. Tenía un dolor increíble en la rodilla y me hago resonancia. Tenía una microfractura, había jugado con microfractura en el microcondio de la rótula que no podía estar caminando. Y jugué 90 minutos. Ok. Por eso que me dolía. Estaba con el hueso fracturado de la rodilla. Claro. Poquito tiene que doler. Y te dijeron que no volverías. Y me dijeron que no podía jugar con esto, que no podía pisar. Yo me imaginé, pero no sé, uno se piensa que con inyecciones. Y ahí fue como que se me cayó el mundo, Porque Uruguay en Brasil tiene historia, yo en Brasil tenía historia, era mi último mundial, yo me había imaginado cosas que... Eso lo del virus, si yo jugaba no pasaba, seguramente, contra Italia.
Y ese día fue, sí, pero lloré de verdad, a mares, mucho. Cuando tu hijo te dice quiero ser jugador. Ay, ese inconveniente es hasta hoy ese problema. Porque los dos juegan y así, de nuevo, ser exitoso en el fútbol. Jugar es una cosa. Tener la vida de jugador que todos sueñan es otra. Y ellos me vieron en el auge porque yo fui padre joven, entonces tienen esa expectativa, y como no la están alcanzando, la ansiedad y el sufrimiento es mayor. Y uno como padre te da impotencia y sufrir juntos. Entonces, ¿y para qué está pasando por esto que no tiene necesidad? Lo que yo pasé. Si tienen estudio, puede seguir estudiando. Otra vida, hay vida después del fútbol. Pero en definitiva fue lo que uno le inculcó, lo que ellos vieron, lo que ellos sienten. Entonces hay que dejarse que lo intenten y que solo se den cuenta. Los dos juegan, uno está en Italia, el chico, el grande está en Brasil. Pero claro, soñaban con llegar a lo que ellos vieron de chiquito, que realmente es el 1% de miles, ¿no? Es difícil, ¿no? Como papá. Es muy difícil, porque entendés la frustración, entendés la ansiedad, entendés que indirectamente le pasé una carga que yo no tenía. Yo fui haciendo, de repente, ¡pum! Ellos ya nacen, comenzaron con, tengo que hacer esto, menos de esto no correspondo a la expectativa. Y se siente sufrimiento, sí, sufren más de lo que disfrutan. Entonces ahí donde como padre me cuestiono, ¿para qué están pasando por esto? Pero bueno, es la pasión que uno le inculcó. A veces me siento culpado y a veces pienso, no, es la vida y también tienen que vivir su experiencia, sus frustraciones, sus alegrías y así, bueno, llevarla. ¿Les ha ayudado más de lo que les ha perjudicado el apellido Lugano? No, les perjudica mucho más de lo que le ayuda, sin duda. Claro, sí. Les perjudica mucho más de lo que le ayuda, porque especialmente en un país chico como Uruguay, siempre me decís jugás porque sos hijo de. Si te da más o menos bien, porque te colocó tu padre. Si jugás y no andas bien, no sos ni la sombra de tu padre. Entonces, todo momento de la comparación, para un lado para el otro, entonces, de chiquito, sin duda te perjudica. Y principalmente por las expectativas que ellos tenían ellos mismos, al verme a mí en mi auge, ellos siendo niños o adolescentes, o sea, que ellos me vieron en el auge. Vos te imaginás aquello, me imagino. Ellos lo normalizaron. Lo normalizaron. Algo que yo no tuve cuando niño, yo no tenía esa presión, autopresión. Entonces yo tan autopresionado. Y así, jugué 20 en el fútbol y no sé qué hacer. Imagínate un padre que nunca jugó, ¿cómo administra eso? No es fácil. No es fácil. Y sobre todo ver cuando tus hijos están sufriendo, ¿no? Porque no están, digamos, consiguiendo eso. Claro. Digo, todos somos padres. Claro. Yo te voy a dar un nombre y tú me vas a dar la primera palabra que te venga después de ese nombre. Sí. ¿Ok? Diego Forlán. Puede ser característica, lo que sea. Diego Forlán. Crack. Óscar Tavares. Maestro. Cavani. Goleador, profesional. Godín. Líder y así el jugador que yo más me identifico. Porque yo más me identifico con Godín. Luis. Rebelde. Nicolás. También rebelde. Thiago. Bueno, Thiago es más parecido a mí también. Tiene más de mi personalidad. Sí. Bianca. Y la niña siempre la más inteligente y la más del padre. Diego Lugano. Auténtico. Y de Canelones, región italiana de Uruguay. Claro. En tu misión de hoy, del fútbol uruguayo. Y fue la más importante de mi carrera. ¿Nunca te ha dado miedo? Porque no es fácil combatir lo que estás combatiendo. Y sí, me ha dado miedo más que nada por temas de mi familia, que siempre son más vulnerables. Y bueno, hemos tenido la suerte en nuestra generación de tener
una conciencia de lo que significa el fútbol para nuestro país, para el mundo, de lo que es la industria del fútbol, conciencia de lo que es justo, de lo que se tiene que hacer para que la mayor parte del fútbol la gente se vea beneficiada, de los jugadores, los trabajadores. Y bueno, para eso incurrimos en una acción que realmente cambiamos la matriz del fútbol uruguayo, la institución AUF, estatutos, venta de activos, cambiamos la forma de representación dentro de la asamblea, tenemos voz y votos en todas las decisiones. Multiplicado por 10 los ingresos, por eso hace que esos ingresos que pasaban por fuera, mucha gente se vea perjudicada. Lo introducimos al fútbol y bueno, fue un movimiento, yo creo, el más importante que hice en mi vida, el más que trajo más consecuencias positivas y que más transformó. No creo que en el mundo del fútbol, en el mundo, hayan un país donde jugadores hayan cambiado tanto el sistema como fue en Uruguay, tanto que recibo muchas llamadas de muchos jugadores en el mundo para intentar hacerlo, pero es difícil. Y seguramente eso es lo que me deja más orgulloso como líder y como jugador de fútbol o de selección, lo que hemos hecho afuera del campo para ayudar a nuestro país, que no es ni más ni menos que reorganizar la industria, fortalecer la institución AUF, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, darle a esa asociación, darle un estatuto y congreso mucho más democrático, donde todos tengan acceso, todos tengan voto, todos tengan participación en decisiones, y ya sé que el jugador también tenga voz y voto como corresponde en las grandes decisiones, ¿no? Y bueno, no fue tan fácil como lo cuento ahora, pero... Es justo lo que te iba a decir. Esa es la misión, la causa, el objetivo. Sí. Vámonos un paso adelante, un paso atrás. ¿Qué estaba pasando en el fútbol uruguayo? No, y bueno, como en muchos países donde el fútbol rápidamente se hizo industria y quedó a manos de pocas personas y esas personas fueron monopolizando y bueno, utilizando el poder que tienen económico y el poder que tiene la pantalla del fútbol para todo monopolio hace que no desarrolle el producto y que el monopolio sea más fuerte y bueno, crea tentáculos a todo nivel, político principalmente, a nivel de dirigente de fútbol, que siempre son lo más fácil de hacer cambiar de opinión, digamos así, para ser gentil. Nada que no haya pasado en otros países, solo que igual como es más pequeño, más fácil de monopolizar y después más difícil de desterrar ese monopolio. Y bueno, éramos solo jugadores que podíamos hacerlo, ni a nivel político, ni a nivel ¿Pero qué pasaba? O sea, digamos... No, por ejemplo, a ver, habían contratos firmados eternos, donde, por decirte un ejemplo, un jugador de fútbol que no había nacido ya tenía la imagen vendida por contrato que alguien firmó. Claro. Y nadie se animaba a decir que ese contrato es leonino. Por decirte, se renovaban todos los contratos de televisión, de activo del fútbol uruguayo, de metad deportiva, 4, 5, 6 años antes de que vencieran al precio que el monopolio quería, sin hacer un estudio de mercado, sin saber cuánto vale, nada. Y eso fue haciendo que el fútbol se empobreciera o que por lo menos tuviera el ingreso que merece o que el mercado da. Y bueno, tuvimos que intervenir los jugadores en eso, de la parte bien asesorada, la parte jurídica, con una idea muy clara. Primero hacer que la institución, la Asociación Uruguaya de Fútbol fuera más fuerte económicamente, para eso hacer que vuelvan los activos hacia ella. Fue un proceso largo, interesante, y hecho por los jugadores. Y peligroso. Peligroso porque bueno, Porque nos metimos con statu quo que ya tenía 20, 25 años, que manejaba mucho dinero, mucho poder, que estaba muy arraigado a nivel político también. Y bueno, nosotros no nos dejan dejar de ver como jugadores de fútbol. ¿Por qué se meten en lo que no les interesa? Y claro que me meto. Si el fútbol es mi vida y me dio todo. Un sistema de corrupción perfectamente establecido. Y sí, si vos vendés un producto 5 años antes de que vence el contrato, sin saber cuánto vale, siempre al mismo postor, es porque no funciona bien. Básicamente es eso. Y dentro de este producto tenés involucrado todo, desde tecnologías que existen y que existirán,
así decía el contrato, tecnologías que existirán, ya están vendidas. Imágenes de jugadores que no han nacido ya están vendidos. O sea, eso es una mancha negra que quedó para atrás. ¿Y no te dio miedo? Bueno, sí. Porque, ojo, una cosa es un reto deportivo, sí, pero es un reto de vida. De vida, sí. No, inclusive me trajo muchas consecuencias. ¿Cómo qué? No, bueno, amenazas 1000, sin dudas. Amenazas de muerte. Bueno, de todo tipo. No solamente de muerte, todo tipo de... obviamente te metes con un poder de prensa importante, porque la prensa también, parte de ella, respondía al sistema, entonces te empiezan a atacar todos los días automáticamente. Generas un desgaste importante en gente importante que se veía beneficiada. Y bueno, por eso que solamente juegue contra espalda podía hacerlo. En el caso de Godín, en el caso de Luis Suárez. Y es la cosa que realmente que más nos sentimos orgullosos, porque años después conseguimos que se valorizara por 10 el fútbol uruguayo, los ingresos, el jugador de fútbol ahora tiene mejor salario, ya no va a ser tan fácil para México traer jugadores uruguayos, ni tan barato. Sí. Seguramente volvamos a competir a nivel de clubes, traer mejores técnicos, en fin, la gente más cómoda en un estadio deportivo, cosas básicas. Y ser la mejor versión posible de nosotros mismos, que eso es lo fundamental, que es lo que la mayoría quería, pero cuando el poder está concentrado en pocos, hay miedo y más en un país pequeño. Es diferente a México, que es gigante, que hay varios sectores de poder. Un país pequeño es más difícil, pero fue lo más importante que hemos hecho como deportistas. Hoy los jugadores de fútbol cobran salario al día, aumentó obviamente el salario mínimo, ahí fue prefinanciero. Se multiplicaron por 5 el ingreso de los clubes, por 10 el de la federación. Ahí empieza, con mayor capital y más orden, comienza a fluir mejor el sistema, ¿no? Y ahí sí no vale ni la fortaleza, ni la valentía, no. Es valentía, inteligencia, buena voluntad. Buena voluntad. Tu vida está hecha. Exactamente. Está arreglada. Sí. Eso habla bien de ti y de esta generación de jugadores que quisieron cambiarlo, así que... Eso es lo más importante que hemos hecho, sin duda. Salud por eso. Sin duda. Salute. Gracias. Salute. Gracias, Diego. Muy bien. Gracias por el tiempo. ¿Hay más? Claro que hay. Bastante más. Lugano y Cordela. Son dos apellidos que podrían llevar el mismo nombre si es que Garra fuera eso, un nombre propio. Ambos, con vidas en paralelo, encontraron una sinergia en ese mismo concepto, en la garra, porque entendieron que a partir de ahí podrían vivir una vida de campeones. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes.